Le negaron una habitación por ser negro. No sabían que él era el dueño y los devastó. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Miguel había vuelto a su ciudad natal tras años de arduo trabajo y sacrificio. Fundador de una exitosa empresa, su fortuna era el resultado de noches sin dormir y críticas constantes. Sin embargo, al salir del taxi frente al majestuoso hotel donde había cerrado tantos negocios, sintió una punzada de ansiedad. El edificio relucía, pero entre sus paredes los ecos de un pasado atormentador aún resonaban. Miradas esquivas, susurros disimulados y un ambiente pesado lo recibieron. Entró al vestíbulo y la atmósfera se tornó densa. Un par de empleados intercambiaron miradas furtivas y un escalofrío recorrió su espalda. Se acercó al mostrador con una sonrisa nerviosa, pero su corazón latía más rápido que nunca. «Buenas tardes», dijo, tratando de sonar confiado. «Tengo una reserva». El recepcionista, un joven de rostro inexpresivo, «Lo siento, pero no hay habitaciones disponibles». Esa respuesta lo golpeó como un balazo. A su alrededor, la gente miraba, algunos con curiosidad y otros con desdén. La indignación comenzó a burbujear en su interior. «¿Cómo que no hay habitaciones?», preguntó, con la voz apenas controlada. «He estado aquí muchas veces, soy un cliente frecuente». «Lo siento», insistió el joven, sin mirarlo realmente a los ojos. Miguel sintió que cada rechazo era un eco de su niñez, donde el color de su piel dictaba su valor ante los demás. Miradas de desaprobación flotaban en el aire. El silencio de quienes sabían lo que ocurría era ensordecedor. ¿Por qué nadie decía nada? La rabia se mezclaba con la necesidad de mantener la compostura. Pero Miguel eligió resistir la tentación de gritar. En su mente, una batalla se libraba. «No puedo dejarme llevar por la emoción. Mantén la calma, Miguel», repitió mentalmente como un mantra. Pero el sentimiento ardía. Entonces un destello de claridad lo iluminó. «¿Saben quién soy yo?», preguntó, su voz resonando con una fuerza inesperada. La multitud se congeló. «Soy el propietario de este hotel». Un murmullo recorrió la sala, y los rostros que antes reflejaban desdén, ahora mostraban una mezcla de sorpresa e incredulidad. El recepcionista palideció. Eso no puede ser». Los murmullos crecieron, y por un momento, la realidad se sintió como un frágil cristal a punto de romperse. La mirada desafiante de Miguel hacía temblar las bases de los prejuicios en el aire. ¿Cómo iba a reaccionar el resto del personal? ¿Qué harían ahora, sabiendo que habían ofendido a su jefe? El ambiente se crispó más. Algunas personas comenzaron a murmurar. Sus rostros se tornaban rojos de vergüenza. Otros intentaban desviar la mirada, pero el peso de lo ocurrido flotaba sobre todos. La tensión crecía como un volcán a punto de erupcionar, y Miguel sabía que acababa de iniciar una conversación más profunda que iba más allá de una simple negación. La lucha contra los prejuicios arraigados no sería fácil. En ese instante, comprendió que su regreso era mucho más que un viaje a casa. Era una confrontación con su propia historia y con un futuro incierto. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La tensión en el vestíbulo era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Las miradas se alternaban entre Miguel y el recepcionista, en un silencio que solo se rompió por el murmullo de la multitud que se había congregado. Miguel sabía que acababa de encender una chispa. Pero antes de que pudiera disfrutar de su momento de gloria, un grito desgarrador fracturó el aire. «¡Miguel!». La voz provenía de la parte trasera del vestíbulo, y todos se giraron, incluidos los empleados. Era Clara, una amiga de su infancia, cuyos ojos desbordaban terror. Ella corría hacia él, su rostro tan pálido como el de un fantasma. «No, no puedes estar aquí»,
Es peligroso. Miguel frunció el ceño, confundido. Lo último que esperaba era una advertencia. ¿De qué hablas, Clara? Su voz sonó firme, pero el nudo en su estómago le decía que algo grave estaba sucediendo. Sin embargo, antes de que Clara pudiera responder, las puertas del hotel se abrieron de golpe, haciendo que todos saltaran. Un grupo de hombres, vestidos de negro y con caras cubiertas, entró como una tormenta. El ruido de sus botas resonó y el vestíbulo se llenó de caos. «Todos al suelo», gritó uno de ellos, y el pánico se desató. Miguel no podía seguir el ritmo. Todo se volvió un torbellino, gritos, empujones y el sonido de su propio corazón palpitando. Entonces, Clara tomó su brazo, tirando de él. «Ven, tengo que llevarte a un lugar seguro». ¿Seguro de qué? Miguel miraba a su alrededor, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Clara lo llevó hacia una puerta trasera, donde se escondieron. «Claro, ¿qué está pasando?», preguntó, los ojos llenos de miedo. Ella respiró profundamente antes de responder, su voz temblorosa. «No puedes estar aquí. Hay más en este hotel de lo que crees. No es solo un hotel. No eres el único que ha vuelto. Hay secretos que llevan años ocultos. Y ahora han regresado». Miguel sentía cada palabra como una punzada en su pecho. «¿Qué secretos, Clara? ¿De qué estás hablando?». Su voz subía de volumen, pero sabía que tenía que controlar su miedo. «Te expliqué después, pero ahora, mira». Clara se asomó por la puerta. Los hombres de negro estaban revisando la recepción, hablando en voz baja pero con una autoridad aplastante. «Vienen por ti, quieren algo que tú tienes. Tu regreso ha desatado una cadena de eventos que no puedes imaginar». Miguel quería negar lo que escuchaba, pero la mirada de Clara le decía que no estaba bromeando. Su mente giraba. «¿Pero por qué? ¿Qué podría querer esta gente de mí?». «Tu familia no es solo un negocio lo que heredaste, Miguel. Es un legado que guarda secretos oscuros, algo que nunca debiste conocer». Clara se detuvo, mirando por la puerta de nuevo. En ese momento, uno de los hombres giró la cabeza, como si hubiera sentido su presencia. El corazón de Miguel se detuvo. «Clara, debemos salir de aquí», dijo, pero la situación se volvía más tensa. Un grito agudo estalló, y Miguel supo que ya no había regreso. «Nos están buscando y no podemos quedarnos». La urgencia de Clara era palpable. Entonces, como si el universo se hubiera detenido, un ruido ensordecedor lleno de explosiones, gritos y caos entró en escena. La gente en el vestíbulo gritaba y corría, y un humo negro empezó a llenar el aire. La realidad que Miguel pensaba que conocía se desmoronaba frente a él. No solo había vuelto a su ciudad natal, sino que se encontraba en el centro de un enigma que amenazaba su vida y la de todos los que conocía. La imagen de su hotel, su orgullo, se desvanecía en una distorsionada pesadilla, y con ella los cimientos de su propia existencia. «Vamos», gritó Clara, y Miguel la siguió, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿estaba preparado para enfrentar la verdad? El destino implacable se movía a su alrededor, y el futuro se dibujaba oscuro y lleno de incertidumbres. La explosión que sacudió el vestíbulo resonó como un trueno, y en un instante todo se transformó. El humo negro llenó la habitación, envolviendo a Miguel y Clara en una nube de caos. Ojos que antes mostraban desdén, ahora estaban desorbitados por el terror. «Vamos, sigue», Clara gritó, arrastrando a Miguel hacia la puerta trasera. Pero en su prisa, él tropezó y cayó al suelo. La confusión reinante lo abrumó, y por un instante las paredes vibraban con el eco de los gritos, y su corazón palpitaba como un tambor en su pecho. Cuando Clara lo ayudó a levantarse, su mirada se centró en un grupo de hombres enfundados en negro que atravesaban el vestíbulo. No era solo un grupo, había más de 10, y su presencia era aterradora. «No miren», gritó uno de ellos, y el pánico creció al instante. «Miguel, el tiempo se nos acaba. Tienes que confiar en mí». Clara lo miró con desesperación, y él sintió cómo la presión del momento lo aplastaba. Entonces sucedió algo inesperado. Uno de los hombres de negro se giró,
y su rostro quedó iluminado por un destello de luz. Aquel hombre no tenía el rostro cubierto, y al instante el mundo de Miguel se detuvo. «Martín». La voz de Miguel salió como un susurro, y en un instante todo cambió. Su mejor amigo de la infancia, aquel con el que compartía secretos, ahora era uno de los hombres que había ido a buscarlo. Miradas incrédulas se encontraron, y el caos se detuvo por un breve momento. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Miguel, su voz temblando de confusión y dolor. Pronto, el pánico se transformó en incredulidad. ¿Cómo era posible que Martín, que había sido su compañero de juegos y su hermano en la juventud, ahora estuviera del otro lado? «No puedo explicarlo todo ahora, Miguel. Tú no entiendes. Hay mucho en juego. Tu familia, este hotel no son lo que piensas». Martín avanzó hacia él, mirando a Clara con desdén. «¿Por qué estás con ella? No deberías confiar en nadie más». Miguel sintió como la rabia le ardía en el pecho. «¿Por qué volviste? ¿Qué buscas?». Recordaba cuando eran niños, sueños compartidos, risas. Pero ahora todo se había vuelto un oscuro laberinto. Tu padre, él no era quien decía ser. Este hotel guarda secretos que pueden destruir a todos. Tienes que salir de aquí antes de que sea muy tarde». Las palabras de Martín golpearon a Miguel como un rayo. Todo el mundo a su alrededor se desvanecía, quedando solo el eco de la verdad cruel. Su familia, su legado, su existencia entera parecía construida sobre mentiras. «Cállate, no puedes estar diciendo esto». La voz de Miguel era un grito ahogado. El suelo pareció temblar bajo sus pies y una sensación de vacío se apoderó de él. El caos había regresado. Un segundo estruendo resonó mientras los hombres de negro se movían, y el vestíbulo se llenó de niebla y miedo. La urgencia se apoderó de Clara, quien tiró de Miguel para separarlo de Martín. «Debemos irnos». Pero Martín no retrocedió. «Tu padre sabía que esto iba a pasar. No estás a salvo, Miguel». «Nunca lo estuviste». En ese momento, algo profundo y oscuro hizo eco en el corazón de Miguel. La confianza que siempre había tenido en su familia comenzó a desmoronarse. Clara lo miró, sus ojos llenos de miedo y determinación. «Miguel, confía en mí. Debo contarte lo que sé sobre tu familia». «¿Qué más hay que no sé?». La frustración lo envolvía mientras su cabeza daba vueltas. Entonces, un hombre forcejeó con un grupo de personas que trataban de escapar, haciendo caer una lámpara. El vidrio estalló y en un instante todo se volvió confuso de nuevo. Miguel tomó la mano de Clara y se lanzó hacia la salida. Pero mientras se alejaban, la última mirada de Martín quedó grabada en su mente. Sus palabras resonaban y en el fondo, Miguel sabía que su lucha no había hecho más que comenzar. Pero ¿quién era realmente su amigo? ¿Y cuáles eran los secretos que su familia había guardado? La pregunta lo acompañó mientras se adentraban en la oscuridad, dejando atrás un pasado que jamás había imaginado tan complejo y tan aterrador. Miguel y Clara apenas salieron del vestíbulo cuando ese estruendo ensordecedor llenó el aire. El humo y el caos les rodeaban como un monstruo hecho de miedo, y la sensación de que el mundo a su alrededor se desmoronaba se intensificaba. Sin embargo, no podían detenerse. «¡Corre!», gritó Clara, tirándole su brazo mientras se movían hacia un rincón oscuro al lado del hotel. Mientras se agachaban detrás de unas cajas de suministros, Miguel miraba a su alrededor, buscando una salida. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonaba en sus oídos, y su mente no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. «Miguel, escúchame». Clara le apretó la mano, rompiendo su trance. «No tenemos tiempo. Tienes que preguntarte algo». Él la miró, confundido. «¿Qué quieres decir?». «Lo que escuchaste de Martín, hay más. Esto es solo el principio». Su voz temblaba, y otra explosión retumbó en la distancia, haciendo que el suelo vibrara. «¿Más? ¿Qué más puede haber?». «Todo está mal, Clara. No entiendo nada». Su voz se convirtió en un susurro cargado de desesperación. «Tu abuelo. Él no solo era un hotelero. Este lugar no es lo que crees.
El rostro de Clara se iluminó momentáneamente por una chispa de luz que se filtró a través del humo, revelando su preocupación. Tu abuelo era parte de una sociedad secreta, y tú eres el único que puede deshacerlo, pero es una carga que no te han contado. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿De qué estás hablando? ¿Una sociedad secreta? Ellos están aquí por el legado de tu familia, Miguel. Es algo oscuro, y tú tienes que elegir. Si te quedas aquí, te arriesgas a perderlo todo. Clara temblaba, su voz quebrándose con el peso de la verdad. ¿Por qué no me dijiste nada antes? La rabia y la confusión se mezclaron en su voz, porque no quería que te relacionaras con esto. Pero ahora es demasiado tarde. Clara se acercó más a él y su rostro mostraba una mezcla de dolor y resolución. Tienes que salir de aquí, ahora. Justo en ese momento, el sonido de pasos resonó. Miguel y Clara se miraron, y algo en el aire cambió. Clara se agachó, empujando a Miguel detrás de una fila de cajas. Un grupo de hombres de negro, algunos aún con las caras cubiertas, pasaron cerca, hablando entre sí en voz baja. La tensión estaba en el aire. No lo encontraremos aquí. Debemos asegurar el perímetro, dijo uno de ellos, su voz llena de autoridad. Miguel sintió el sudor correr por su frente y un escalofrío le recorrió la espalda. No podían ser detectados. Cuando los hombres se alejaron, Clara apretó nuevamente la mano de Miguel, esta vez con más fuerza. Si no actúas ya, no habrá regreso. Su voz era un susurro lleno de urgencia. ¿Qué debería hacer? Miguel sentía que su mundo se desvanecía. La realidad se desdibujaba a su alrededor, como una secuencia de imágenes fuera de foco. Hay un artefacto que tu abuelo dejó escondido en el hotel. Es lo que necesitan. Y ahora que has vuelto, quieren usarlo. Su mirada se endureció con determinación. Eres el único que puede evitarlo. De repente, todo el caos se detuvo. La gente, los hombres de negro, el miedo, todo parecía desvanecerse. Miguel sintió un vuelco en su corazón. ¿Qué artefacto? ¿Qué tipo de poder puede tener? La ansiedad le llenó el pecho. Dicen que es una llave que puede abrir portales hacia cosas que no deberían ser tocadas. Y tu familia ha estado a cargo de protegerlo. Ahora que has vuelto, ellos quieren eso. Quieren usarlo para liberar lo que está ahí. Sus palabras fueron como un grito en su mente, encendiéndolo con terror y curiosidad. ¿Liberar qué? Cada palabra era una bomba en su mente. Pero antes de que Clara pudiera responder, un brillo en sus ojos se apagó, y su rostro palideció. Miguel, mira. Al girar hacia donde ella señalaba, una figura apareció entre el humo. Era Martín, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba distorsionado, y sus ojos reflejaban algo que decía más que 1000 palabras. Lo siento, amigo, dijo Martín, su voz temblando. Pero antes de que pudiera continuar, un destello de luz lo rodeó. En un instante, se levantó del suelo un resplandor azul, y una ola de energía arremetió contra Miguel y Clara. El aire se volvió gélido, y Miguel se dio cuenta con terror que había algo más oscuro detrás de Martín, algo que lo había transformado. La explosión de luz lanzó a Clara y Miguel contra las cajas, y en la confusión, Martín se desvaneció, dejando solo un eco de su advertencia. No confíes en nadie, retumbó su voz, y Miguel sintió la desesperación inundarlo. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, todo se sentía como un engaño. Clara se levantó, su rostro lleno de temor. Eso no era Martín, era otra cosa, Miguel. Debemos irnos, ahora. El tiempo se desvanecía, y con cada segundo, la verdad se oscurecía más. El destino de Miguel estaba en juego. ¿Podría encontrar el artefacto antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y si la única forma de sobrevivir significaba enfrentar a lo que sea que Martín se había convertido? Cuando el resplandor azul desapareció, el silencio se coló entre ellos como una sombra peligrosa. Miguel sentía que el mundo giraba, como si todo su ser estuviera a punto de desmoronarse. ¿Qué demonios acaba de pasar?, murmuró, sus manos temblando por la adrenalina. Clara lo miraba, paralizada, y su rostro reflejaba el horror que también consumía a Miguel. Miguel, su voz era un hilo de angustia. No podemos quedarnos aquí.
Debemos encontrar el artefacto. Ese es el único camino. ¿Pero cuál artefacto? Preguntas llenaban su mente mientras sentía el peso de la incertidumbre. Clara lo arrastró hacia un pasillo oscuro, el aire denso y lleno de humo envolviéndolos. ¿Qué secreto guarda mi familia? ¿Qué es lo que realmente quieren? La urgencia en su voz era palpable. Tu abuelo fue parte de algo más grande. Esto es un legado que no solo te pertenece a ti, sino a todos los que vinieron antes que tú. Pero lo que no sabes es que también tu padre, él no es quien crees que es. Clara hizo una pausa y el silencio fue como un cuchillo afilado. Los hombres de negro están acá porque saben lo que está en juego y saben que tú eres la clave para todo. Miguel sintió un escalofrío. ¿Su padre? ¿Acaso el hombre que siempre admiró era un desconocido? Todo lo que había creído se tambaleaba peligrosamente. ¿De qué hablas? ¿Qué sabes de él? Miguel, tu padre ha estado ocultando su verdadera identidad. No solo es hotelero. Esta familia tiene una historia oscura. Y tú estás conectado con un poder que no comprendes. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Debes recordar lo que te enseñaron cuando eras niño sobre la familia y las tradiciones. ¿Qué? No tengo idea de lo que hablas. Clara, tienes que darme respuestas. Un grito penetrante resonó cerca de ellos, y Clara lo empujó hacia una habitación lateral. Se asomaron rápidamente a través de la rendija de la puerta. Dos de los hombres de negro discutían sobre algo en la sala de recepción. La atmósfera estaba cargada de agresión, una tensión que amenazaba con estallar. Están buscando algo que él necesita. Tiene que ser el artefacto, murmuró uno de ellos, mientras Miguel escuchaba en estado de shock. Nunca debimos dejar que regresara. Si el chico se entera de lo que es, ya no habrá forma de detenerlo. ¿Qué significa eso?, preguntó Miguel en voz baja, aterrado por sus palabras. Su corazón latía con fuerza. Todo lo que había considerado como su realidad estaba colisionando con un mundo que no conocía. Mientras intentaban procesar lo que estaban escuchando, algo inesperado y terrible sucedió. La puerta principal se rompió y un grupo de hombres con máscaras entró disparando. Clara y Miguel apenas lograron esquivarlos, separándose en el caos. Un grito desgarrador hizo eco en el aire. Clara fue empujada contra la pared. Miguel la vio caer y su mundo se llenó de pánico. ¡Clara!, gritó, pero su voz se perdió entre el estruendo. En un instante, sintió que todo se desvanecía. Corrió hacia ella, pero en el momento en que se acercaba, uno de los hombres alzó una mano, y de repente toda la habitación se iluminó con una luz cegadora. Cuando la luz se disipó, Miguel se encontró en un lugar diferente, una sala gigante llena de retratos antiguos. Entre ellos, una figura familiar atrapó su atención. Un joven con el mismo rostro que él, pero con una expresión oscura y decidida. ¿Qué? ¿Qué es esto?, pensó, mientras su mente intentaba conectar las piezas. Y ahí estaba su padre, en el retrato, rodeado de un grupo de personas con miradas de complicidad. No puede ser, murmuró Miguel, el corazón hundiéndose en su pecho. Él no es el hombre bueno que yo pensaba. Todo empezó a cobrar sentido. En ese momento, una voz resonó en la sala. Bienvenido, Miguel, te estábamos esperando. Era Martín, pero no era el Martín que conocía. Sus ojos mostraban una intensidad fría y calculadora. Te revelaré la verdad sobre tu familia. Todo lo que has vivido es solo la punta del iceberg. Miguel sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. Las palabras resonaban en su mente. ¿Qué más estaba por descubrir? ¿La historia de su familia era un cuento de héroes o una trama de traición? La confusión y el miedo lo atrapaban, y mientras Martín comenzaba a hablar, sabía que nunca volvería a ser el mismo. Miguel apenas podía procesar lo que Martín estaba diciendo. Su mente estaba al borde del colapso. ¿Qué quieres decir con que mi familia tiene un legado? ¿Qué es ese poder del que hablas? Dudaba de todo, y su corazón se aceleraba, chocando contra su pecho como si quisiera escapar. Martín se acercó un paso, su mirada intensa. No tienes idea de lo que está en riesgo. Esto no solo se trata de ti, se trata del equilibrio.
Hay fuerzas que desean aprovecharse de todo lo que tú y tu familia han guardado. Y más te vale creerme, porque ya está en marcha. La urgencia en su voz era como un puñetazo directo al corazón de Miguel. ¿Qué fuerzas? ¿Por qué no me has dicho esto antes? ¿Por qué me dejaste en la oscuridad? Miguel sintió que la traición lo envolvía. Porque fui un tonto. Estaba cegado por promesas y amenazas. Pero ahora estoy aquí y no puedo permitir que te atrapen en esto. Si tú caes, todo caerá. Martín extendió la mano, intentando conectarse con Miguel de una forma que no parecía evidente. Pero en ese instante, un terremoto atravesó el suelo. La sala temblaba y un destello de luz azul brilló de repente, envolviéndolos. Miguel y Martín fueron empujados hacia atrás, como si una fuerza invisible los hubiera lanzado al suelo. Miguel aterrizó en el suelo con un golpe sordo, y Martín cayó junto a él. Pero lo que vino después fue un absoluto caos. De la luz azul, figuras humanas empezaron a emerger. Eran sombras alargadas con ojos rojos penetrantes y contornos oscuros. Una de ellas se acercó, su voz como un eco sepulcral. Has llegado, Miguel. El legado está en peligro, y tú eres el que tiene que elegir. Miguel sintió que el aire le faltaba, atrapado entre el terror y la incredulidad. ¿Yo? ¿Qué legado? ¿Qué quieren de mí? Su voz se perdía en la confusión de los gritos que llenaban la sala. Eres el último guardián, continuó la sombra, ignorando su pánico. Sin ti, el equilibrio se romperá. Tu familia manteniéndose al margen de nuestro poder. Pero eso ha llegado a su fin. La figura levantó la mano, y todo comenzó a girar a su alrededor, como un remolino de recuerdos. «Miguel, escapa», gritó Clara, que había aparecido repentinamente en la puerta, con marcas de pánico en su rostro. «No es seguro aquí». Pero ¿cómo podía escapar de algo que parecía surgir de sus peores pesadillas? Y ahí, mientras todo giraba, Miguel sintió algo quebrarse dentro de él, como si un pelo se desgarrara. La imagen de su padre cruzó su mente, rodeado de sombras, riendo fríamente. Tu padre fue parte de esto, Miguel, no solo un hotelero. Él fue quien hizo este pacto. Las palabras de Martín resonaban en sus oídos mientras la verdad comenzaba a tomar forma. No, 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 Miguel gritó, entendiendo repentinamente el significado de las palabras que hasta entonces habían sido solo un eco sin sentido. No puede ser, es imposible. Pero el terror se transformó en determinación. Su padre era un traidor. La luz empezó a disiparse y un silencio ensordecedor inundó la sala. Las sombras se dispersaron y todo volvió a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso no duró. El caos estaba lejos de terminar. Miguel se dio cuenta de que un hombre de pie en la esquina de la sala lo observaba y su corazón se detuvo. Él está aquí, pensó, como si una ansia incomprensible lo envolviera. Es tu padre. Una revelación impactante llenó la sala. Miguel miró a Martín, que ahora lo observaba con una expresión de horror y se sintió helado. Fue como si el tiempo se detuviera. Tu padre ha estado manipulándote todo este tiempo. Los hombres de negro son parte de su plan. Miguel sintió que toda su vida le había estado contando una mentira. La traición se sentía real, como un fuego que le quemaba por dentro. No, no puedo creerlo. Debes confrontarlo. La voz de Clara era firme, un faro en la tormenta. Si no lo haces, todo estará perdido. Pero la puerta estalló en 1000 pedazos justo cuando su padre apareció en el umbral, rodeado de hombres oscuros. Su rostro era una malla de emociones entre la ira y la satisfacción. «Bienvenido a casa, hijo», dijo, sonriendo de forma amenazante. «He estado esperándote». Un escalofrío le recorrió la espalda a Miguel. Sabía que lo que iba a suceder marcaría su vida para siempre. ¿Cómo enfrentaría a un hombre que había creído que era su héroe? La tensión se palpaba en el aire. La verdad se volvió un cuchillo afilado, listo para cortar la delgada cuerda entre el pasado y su futuro. Y siempre había una pregunta sin respuesta en su mente. ¿Quién era verdaderamente su padre? Miguel sintió cómo su corazón se detenía al escuchar la voz de su padre resonar en la sala. La mirada de su padre, que solía ser un refugio, ahora parecía un abismo oscuro de engaños.
He estado esperándote, dijo, sonriendo, y esa sonrisa se sentía más como una amenaza que como un gesto familiar. ¿Qué quieres decir con eso? Miguel se encontró atrapado entre la confusión y la rabia. Clara se quedó a su lado, su rostro pálido, mientras el ambiente se llenaba de un silencio frío. Los hombres de negro se alinearon detrás del padre de Miguel, creando una barrera que parecía insalvable. Siempre has sido el elegido, Miguel. Desde el día en que naciste, tu destino ha estado sellado, pero tú decidiste ignorarlo. Ahora es tiempo de que asumas tu legado. La voz de su padre era firme, pero había un temblor en sus palabras que Miguel no podía ignorar. «¿Legado? Has estado ocultándome la verdad. No puedo creer que esto sea cierto». Las palabras explosivas salieron de su boca, llenas de desespero. Recuerdos de su infancia, momentos de risa y amor, ahora se sentían como una broma cruel. Tu familia ha sido parte de esto por generaciones. Este hotel, los secretos, todo tiene que ver con el poder que llevas en la sangre. Y lo que los hombres de negro buscan es el artefacto que tú mismo debes proteger. Su padre avanzó un paso y el aire se volvió denso con la amenaza que representaba. ¿Proteger? ¿De qué? Eres un monstruo. Grita Miguel, sintiendo cómo la rabia lo consumía. Pero en ese momento, un sonido ensordecedor llenó el aire. Una explosión estalló justo detrás de ellos, sacudiendo las paredes y haciendo que los hombres de negro se distrajeran. «El artefacto, alguien lo quiere», gritó uno de ellos. En un instante de caos, Miguel sintió que su pulso se aceleraba. Clara lo miró con desesperación. Era su oportunidad. «Miguel, ahora», repitió, y él asintió, lanzándose hacia la salida más cercana mientras el humo llenaba la sala. El caos era palpable. Gritos, cristales rompiéndose, una atmósfera cargada de terror. Como sombras que se desvanecían, se deslizaron por un pasillo lateral. Miguel no dejaba de mirar atrás. La imagen de su padre quedándose atrás en medio del caos lo perseguía. Pero en su corazón había una chispa de determinación. «¿Qué está pasando, Clara? ¿Qué era esa explosión?», cuestionó mientras corrían. «Hay quienes buscan el artefacto más que su propia vida, y ahora, con tu padre involucrado, puede que se desate algo realmente peligroso». Su voz temblaba con miedo, pero Miguel podía sentir una brizna de valentía en su interior, empujándole hacia adelante. La sensación de estar siendo perseguidos se intensificó. A medida que avanzaban, el sonido de pasos resonaba detrás de ellos. Un grupo de hombres se acercaba, se agachaban donde un rayo de luz los iluminaba, como un monstruo al acecho. «¿Por dónde?», preguntó Miguel. Sus instintos lo llevaban a una salida de emergencia, la única opción visible en ese momento. La adrenalina corría como fuego por sus venas. Cada paso era una carrera contra el tiempo. Justo cuando estaban a punto de girar hacia la salida, Clara detuvo su paso en seco. «Miguel, espera», susurró el terror escrito en su rostro. Al girarse, Miguel sintió cómo su pecho se detenía al ver la mirada de Clara oscurecerse. «Clara, ¿qué pasa?». Su voz era un murmullo lleno de preocupación. Fue entonces que ella dio un paso atrás, como si una sombra se apoderara de ella. «Lo siento, Miguel», murmuró, antes de que su rostro se transformara. Los ojos de Clara se inundaron de una lúgubre luz roja. Miguel retrocedió, asustado, mientras la forma familiar de la chica se desdibujaba, revelando una figura imponente detrás de ella. «No, no, no», Miguel grita, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba nuevamente. Clara no era Clara, era un disfraz, un señuelo, un lazo bien tejido para atraparlo. La risa inquietante de la entidad oscura resonó y llenó el espacio a su alrededor. «Es hora de que enfrentes la verdad, Miguel. Tu familia ha estado manipulándote desde siempre. Este hotel, tu vida, no son más que un juego para nosotros». Las palabras retumbaban en su mente, cada una llevando el peso del descubrimiento más aterrador. «No, estás mintiendo». Miguel sintió cómo una marea de incredulidad lo abrazaba, luchando contra el dolor de la traición. El caos en la sala, la apariencia de Clara, todo se convirtió en un estruendo de confusión.
Tu padre no es el único que busca poder. Este legado que tanto anhelas no es más que una trampa, y tú eres una pieza en el tablero. La sombra se acercó, extendiendo una mano hacia él. ¿Estás listo para conocer tu verdadero destino? En ese instante, Miguel comprendió que todo lo que creía haber sabido era una ilusión. La vida que había llevado, la confianza que había depositado en su familia y en Clara, se desvanecía ante sus ojos. La lucha no solo era por su vida, sino por la verdad definitiva. Y el futuro que le esperaba estaba lleno de posibilidades aterradoras. ¿Sería capaz de descubrir qué era lo que realmente se escondía tras el legado de su familia? Miguel sintió cómo el aire se hacía pesado. La sombra frente a él sonreía con una confianza aterradora. «Te he estado esperando», dijo, y esa voz le sonó como un eco lejano que lo perseguía. «Es hora de que aceptes lo que realmente eres». Esa afirmación lo golpeó en el pecho. Sus pensamientos giraban. Las palabras tenían un peso que lo aplastaba. «Eres un mentiroso. No puedo creer que me hayas hecho esto», gritó mirando a su amiga transformada. «Lo lamento, Miguel, pero la verdad nunca es lo que parece», respondió la sombra, su voz retumbando en el silencio. A su alrededor, los hombres de negro se movían, pero él solo podía centrarse en esa figura que había estado al lado de él. Clara, su Clara, ahora era algo más. «Oh sí, ¿qué pensabas? ¿Que siempre fui solo una chica del barrio?» La risa resonó, burlona, y las palabras de Clara retumbaron dentro de su mente como un tambor en su pecho. Miguel retrocedió, el dolor inundándole al darse cuenta de que no solo había perdido a su amiga, sino que también había consecuencias más terribles por delante. «¿Qué quieres de mí?». La desesperación impregnaba su voz. «Tu sangre te hace especial, Miguel, la sangre de los elegidos que llevan el poder necesario para abrir los portales. Y tú aquí, en tu ignorancia, somos quienes te hemos mantenido a salvo. Hasta ahora». Fue como si un rayo le atravesara el corazón. Todas las palabras de su padre, las historias contadas durante su infancia, los secretos escondidos en los pasillos del hotel, todo cobraba sentido, pero de una forma que lo desgarraba por dentro. «¿Por qué no me dijiste la verdad, Clara? ¿Por qué me has mentido?» «Porque te necesitábamos a salvo», dijo, su tono convirtiéndose sombrío. «Hay quienes quieren lo que llevas dentro. Este poder no solo te pertenece a ti. Tu abuelo lo usó, y ahora, al volver, has despertado fuerzas que muchos querrían controlar». El horror se expandió dentro de él. «¿Y tú qué papel juegas en esto? ¿Eres un soldado de ellos?» «Esto es una traición». Su voz se quebró, las lágrimas amenazaban con aflorar. «Soy una guardiana», replicó, sus ojos brillando con una luz extraña. Sus palabras eran como un eco en el vacío, pero lo que más lo conmovía era la traición de quien pensaba que era su amiga. La Clara juguetona que conocía, ahora simplemente un instrumento en un juego más grande. Justo cuando Miguel se preparaba para correr, el suelo tembló. Una pared se derrumbó, revelando un camino oscuro. La sombra soltó una risa siniestra. «Nunca podrás escapar de esto, Miguel. Este es solo el comienzo». Un hombre de negro se giró y en un movimiento repentino disparó. El sonido del tiro resonó como un trueno en la sala. «Clara», Miguel gritó. El tiempo pareció detenerse. Clara cayó al suelo, impactada. La sombra desapareció en un susurro de humo y caos. Aquel hombre, erguido como un titán, se preparaba para atacar cuando otra explosión llenó el aire. Entre el polvo y el ruido, Miguel sintió que el mundo se moría a su alrededor. Clara sonrió débilmente y en un giro que lo dejó congelado le dijo: «Esto nunca fue solo mío, siempre fue tu mesa, Miguel». Miguel retrocedió tambaleándose. «¿Qué?». Las palabras chisporroteaban como electricidad en sus oídos, y justo antes de que la negrura los envolviera, la verdad se le reveló. Todo había sido un juego, una manipulación de las sombras. Las palabras de Martín, su padre. «¿Tú eres una de ellas?», murmuró antes de caer en la oscuridad que se aproximaba. La pregunta quedó flotando en el aire.
dejando un vacío aún más profundo a su alrededor. ¿Qué pesadillas lo estaban esperando en ese mundo donde las lealtades eran sombras y la verdad era un arma afilada? La respuesta parecía indescifrable cuando un ruido estruendoso anunciaba que el juego apenas comenzaba. La incertidumbre se trenzaba con la esperanza. ¿Sería capaz de recuperar lo que había perdido o estaba destinado a ser solo otra pieza en su ajedrez familiar? Miguel sintió como el tiempo se detenía. Clara, ahora transformada, se acercaba con una risa helada que reverberaba en la oscuridad. Te lo advertí, Miguel, no eres más que una herramienta. Y justo aquí, en este instante, vas a entender qué significa todo esto realmente, murmuró. Su mirada había perdido la calidez que alguna vez lo abrazó. La sala estaba envuelta en un silencio tenso que se podía cortar con un cuchillo. Miguel sentía un nudo en la garganta. Cada palabra de Clara se sentía como un puñal. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué me hiciste esto? Su voz vibraba con desconfianza y dolor. Sin embargo, en lugar de responder, Clara sonrió de un modo aún más escalofriante, como si él estuviera al borde de un precipicio. Porque el momento ha llegado, Miguel. Tu legado, tu destino, todo está conectado. El artefacto que buscas no es un simple objeto, es una puerta hacia un poder inmenso, explicó, moviendo las manos como si estuviera dibujando imágenes en el aire. Y yo soy la llave. Miguel trató de aferrarse a la realidad, pero el horror que se desplomaba sobre él se hacía insoportable. No, no puede ser, todo esto es una locura. El miedo lo atravesaba como un hielo punzante. Lo que me has contado es mentira. Eres mi amiga, grita, intentando aferrarse a lo que había conocido. Hasta que abriste la puerta de tu historia, querido amigo, respondió ella con frialdad. Ahora formas parte de este juego mucho más grande. Tu familia ha estado involucrada en esto por generaciones, y tú, Miguel, llevas la sangre de quienes controlan el equilibrio del mundo. Así que ese era el secreto. La traición le envolvía como una niebla espesa. Sin embargo, todo se detuvo cuando un fuerte estallido retumbó en la sala, haciendo que las luces parpadearan. Miguel vio que varios hombres de negro caían al suelo. ¿Qué está pasando? La preocupación se reflejó en la mirada de Clara, pero su confianza se evaporó en un instante. No somos los únicos que buscan el poder, gritó, mientras la inestabilidad se apoderaba del lugar. Otra explosión sacudió el suelo, haciendo que la tierra temblara bajo sus pies. Y fue entonces que un destello de luz iluminó la habitación de forma abrupta. Todo cambió. A través de un resplandor casi celestial, una figura emergió, envuelta en un manto brillante. Esto termina aquí, dijo con una voz que resonaba en cada rincón. Era un anciano, su rostro familiar, pero con un aire de autoridad que Miguel no había visto antes. Su abuelo, murmuró, el corazón agitado por la confusión. ¿Qué será? ¿Qué haces aquí? Pero la respuesta lo sobrecogió. Vine a detener esto antes de que sea demasiado tarde. Clara, tú no comprendes las fuerzas que has liberado, advirtió con voz profunda y vibrante. Miró a Miguel. Su mirada era intensa, pero ahora cargaba un peso diferente. Nunca quise que tu destino se entrelazara así. La sangre que llevas es un regalo y una maldición. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Eres tú parte del conflicto? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Gritó, su voz quebrándose. Porque nunca supe que esto sucedería. Nunca imaginé que el regreso de tu madre y los secretos de nuestra familia fueran el motivo de una cacería. Pero Clara está jugando su propio juego, explicó, mirando a la chica. ¿Qué? No puedo creer que me digas esto. Clara se interrumpió, furiosa. Siempre has sido el obstáculo, abuelo. Tu control nos ha mantenido atados. Es hora de liberar a Miguel. Con solo un gesto de la mano, la atmósfera se transformó. Un remolino de energía brotó entre ellos, y Miguel se sintió como si estuviera atrapado entre corrientes de poder. La traición se hallaba más allá de las palabras. «No, Clara, no puedes hacer esto», Miguel gritó mientras la luz fluctúa alrededor de ellos. Algunos de los hombres de negro comenzaban a levantarse, inicialmente desorientados, pero pronto recuperarían su velocidad,
Esto no terminará así. Miguel sintió que el suelo temblaba, pero algo en su interior comenzaba a activarse. Recordó las historias, recordó lo que su padre había dicho. Clara, yo no soy una herramienta, no me hagas parte de esto. Pero en ese momento de crisis, vio que Clara como nunca había estado en el borde del caos, y entonces todo estalló. Un haz de luz rasgó la sala y los humanos se convirtieron en sombras, como si un nuevo mundo se abriera. Frente a él, Miguel tuvo la visión de un futuro devastador donde la traición y la sangre se entrelazaban. No hay marcha atrás, pensó en el último momento. Dame la llave, Miguel. El grito de Clara resonó, y en su desesperación un nuevo profundo dolor lo alcanzó. Miguel se quedó paralizado y sintió cómo todo lo que sabía y a quien amaba chisporroteaba y se desvanecía en la bruma. La historia nunca volvió a ser la misma, y mientras las sombras se cernían sobre él, la realidad le comenzó a susurrar secretos que jamás había imaginado. Miguel sintió que el tiempo se detuvo por un segundo. La figura de su abuelo brillaba en la oscuridad, una luz en medio del caos. Miguel, escucha, dijo el anciano con firmeza. Este lugar ha sido un campo de batalla por generaciones. Tu madre sacrificó todo para protegerlo, y yo hice lo mismo. Está en tus manos quedarte luchando con Clara o unirte a mí y detener esto de una vez. La voz de su abuelo, que era un ancla en su tormenta interna. ¿Detener qué?, preguntó Miguel, el nudo en su estómago apretándose más. ¿Por qué estamos atrapados en este ciclo de traición y mentiras? Porque el poder que tú y tu familia poseen atrae a seres oscuros, seres que desean usarlo para sus propios fines. Esta ha sido una lucha entre luz y oscuridad desde tiempos inmemoriales. Y al regresar, has activado algo que no comprendes, explicó su abuelo, apretando el puño. Debes elegir. Miguel miró a su alrededor. El caos continuaba. Las sombras acechaban. ¡Clara!, gritó. Mientras la figura que una vez fue su amiga se acercaba más, su risa amenazante resonaba en sus oídos. «Eres solo una pieza en su juego», murmuró ella, enfocando su ira hacia el anciano. «Nada de esto terminará bien». «Cállate», replicó Miguel, el dolor de la traición ardiendo en su pecho como fuego. «No te necesito a ti, ni a tus manipulaciones». La sombra de Clara parecía encogerse ante la fortaleza del abuelo. «Esto no es solo sobre nosotros. Hay mucho en juego. Si no te unes a mí, Miguel, todo terminará. Este hotel es el corazón de la batalla». De repente, el lugar retumbó con un estruendo ensordecedor, y la figura de su abuelo brilló intensamente. «Miguel, tú eres el portador del legado. Hazlo, el poder está dentro de ti». En ese instante, una imagen del artefacto brilló en su mente, la llave que todos buscaban. Era real. «Sí, hazlo», dijo su abuelo, empujándolo hacia adelante. «La balanza de la vida está en tus manos. Mantén el artefacto a salvo y destruye las sombras. Solo así podremos romper el ciclo». El resplandor llenó la habitación y de repente un torrente de energía recorrió su cuerpo. Miguel cerró los ojos y se enfocó en el brillo de su legado. Su historia no solo era su conexión a la oscuridad, sino una luz que podía cambiarlo todo. El poder se desató y Miguel sintió que lo envolvía, conectándolo con su abuelo y con su madre, con toda su historia. Clara retrocedió, paralizada ante la fuerza que emanaba. «No, esto no puede estar sucediendo». Su voz trémula resonó en el aire, mientras el abuelo se hacía más fuerte. «Ahora, Miguel, destruye lo que te une a ellos», ordenó con urgencia el anciano. «Nunca más», gritó Miguel, liberándose, sintiendo cómo la luz lo consumía. Con un movimiento de su mano, un haz iluminador se disparó hacia Clara, quien se desvaneció en un grito ensordecedor. El silencio llenó la habitación. Miguel cayó de rodillas, agotado, mientras su abuelo lo miraba con orgullo. «Lo has hecho, Miguel. Has elegido el camino de la luz», dijo con voz temblorosa, pero llena de calidez. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Un eco resonó en el hotel, una advertencia del peligro que aún acechaba. «No estás a salvo del todo. La oscuridad puede encontrar otras formas. Su batalla no ha terminado». Las palabras del abuelo lo seguían,
como un recordatorio de que la lucha siempre continuaría. Miguel asintió, comprendiendo. Haré lo que sea necesario. No dejaré que el legado de mi familia sea un juego de sombras. La determinación brilló en su mirada. Justo entonces, una puerta se abrió al fondo, revelando un camino nuevo. Miguel supo que debía caminar por ahí, adentrándose en un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Era un nuevo capítulo, la historia de un guerrero. Mientras caminaba hacia adelante, el eco de la aventura resonaba en su corazón. La última pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de ser el guardián que su familia necesitaba? La respuesta no estaba clara, pero estaba preparado para enfrentarlo. Y ahora tú, querido amigo, estás aquí. La historia no termina porque el viaje apenas comienza. Debes ser parte de esto. Suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna de las historias que vendrán. Tu apoyo es crucial. Aplasta ese botón de like y haz que el algoritmo respire historia. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Comparte este video. Comparte la experiencia con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacer esto. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. Adelante, hazlo ahora.